De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludar a nuestro invitado, señor fiscal nacional, y a su equipo del Ministerio de Justicia. Está don Carlos Gajardo, don Jaime Gajardo está excusado, la jefa de la división, María Esther, y los abogados de división jurídica, María Florencia Draper y el señor Francisco Molina. Están también un gusto. Señor secretario, la cuenta. Señor presidente, muy buenos días. Su señoría, muy buenos días. Representantes del Ejecutivo, señor fiscal, muy buenos días. Señor presidente, no tenemos cuenta en el día de hoy, por lo tanto, correspondería entrar derechamente en el propósito de la tabla, que es continuar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que incorpora la Fiscalía Supraterritorial a la Ley número 19.640, orgánico constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales. Perfecto, secretario. Comencemos entonces con la discusión del proyecto. Gracias, presidente. Señor presidente, sus señorías tienen a su disposición, les acabo de entregar una pequeña minuta con algunas indicaciones que, recogiendo el encargo que se le hiciera a esta secretaría, que además tomó por base una propuesta que hizo el Ejecutivo, podrían ser incompatibles con lo establecido específicamente los artículos 86 bis y 89 de la Constitución Política de la República. Estas normas no pueden ser declaradas inadmisibles porque no corresponde aplicar el artículo 65, inciso cuarto de la Constitución Política. Sí podrían serlo por razones de mayor gasto fiscal. Inciso tercero, el artículo 65, hay dos casos que están señalados allí. Las restantes habría que, si sus señorías consideran que ellas tienen problemas de inconstitucionalidad, derechamente declararlas, someterlas a votación y eventualmente rechazarlas si esa es la opinión de sus señorías. Entonces. Gracias, secretario. Para que ordenemos la discusión, tenemos la minuta a mano en la cual se establecen los problemas de constitucionalidad respecto del 86 bis, 89 de la Constitución Política, tanto en referencia con lo ya resuelto en el 86 y también en materia de gasto fiscal. Las indicaciones 8, 16, 22, 23, 30, 48, 50, 61, 83, 84 y 85. ¿Le parece que votarlas juntas para poder seguir este ordenamiento que nos ha señalado la Secretaría? Senadora. Gracias, presidente. A ver, por una cuestión de orden y obviamente para poder ir avanzando, claro, es una cuestión más eficiente, ¿no? Votar de una a todas las que son inconstitucionales. Pero yo creo, presidente, que por muy urgente y necesario que sea sacar esto rápidamente, la oportunidad a lo mejor no es la correcta, también lo quiero decir, porque yo estoy consciente que algunas de estas indicaciones que las presenté yo son inconstitucionales si es que nos remitimos a la reforma constitucional que dio paso a este proyecto. En eso yo no es que tenga un error, digamos, de tipeo o de forma, sino que me gustaría que revisáramos algunos de los temas. Creo que prefiero que sea en este momento y no después, como está ocurriendo en la ley de migración, que entiendo en la miscelánea incluso nos está tratando para que quede una buena cosa, presentando a lo mejor cuestiones que van incluso en contra de la Constitución, pero en este caso, insisto, yo creo que el objetivo es que tengamos una nueva institucionalidad, aunque, insisto, vaya en las indicaciones en contra de la Constitución, donde podamos ver algunos temas que sinceramente yo creo que a todos nos hacen sentido. A lo mejor otros no, y está bien, y yo tendré obviamente mi derecho de plantearlo en este momento y que lo vayamos revisando. Entonces, mi único punto, que es un gran punto a mi juicio, para que votemos de una a todos los que son contrarios a la Constitución, es que no vamos a ir viendo algunos temas que yo creo son pertinentes revisarlos, voy a decirlo así, antes que despachemos el proyecto. Entonces, a modo de sugerencia, a lo mejor, podríamos votar aquello que es contrario a la Constitución, porque yo estoy consciente que es contrario a la Constitución, y avanzar. Y yo sí me gustaría traer cuáles son esos temas que, por último, en esta instancia se los presento al Ejecutivo, con conocimiento evidentemente de la Comisión,
para no solamente que quede la historia de la ley, que ya es un punto para que obviamente quede cuál es la opinión de uno, sino que para que eventualmente, ya veremos cuál es, insisto, es el momento, podamos darle una vuelta, porque yo creo que hay cuestiones como, por ejemplo, no sé, a modo de ejemplo, una de las indicaciones dice relación con que, súper de forma, pero vaya que es importante, que la subrogancia del fiscal nacional le puede competir también al fiscal supraterritorial, cuando yo creo que el fiscal supraterritorial, por algo lo estamos creando, se tiene que abocar a aquello, ¿no? Nombrado a su vez por el propio fiscal nacional esta figura para que esté ni más ni menos que encargado de la investigación de los delitos de alta complejidad. Versus lo que hoy día tenemos, que es que, bueno, normalmente es al más antiguo, pero obviamente depende, ¿cierto?, de quién esté de turno en la Fiscalía Nacional para que se designe. O lo que estábamos hablando, por ejemplo, de la distribución o cómo vamos a dejar entregadas las macrozonas, también hay uno de los artículos relacionados con eso. Entonces, insisto, yo no pretendo, presidente, con esto hacer más lata la discusión, pero sí quiero marcar un punto porque algunos de los temas que yo presenté a través de las indicaciones, si bien, insisto, son contrarios a la Constitución o a la reforma constitucional, presidente, me gustaría, y obviamente va a ser un compromiso mío, que en la próxima sesión de esta comisión yo los voy a traer ya con nombre y apellido, por decirlo de alguna forma, explicitada las ideas, para que ojalá el Ejecutivo les pueda dar una vuelta y los recoja, o directamente incluso hasta nosotros en alguna oportunidad. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. Recogiendo su inquietud, Paulina, yo tengo como presidente que, digamos, atenerme a la ley. Yo no quiero sustraer el derecho y la voluntad de discusión en cada artículo, cada norma, pero yo lo que me permito sugerir es lo siguiente, que nosotros aprobemos este global y con el legítimo derecho que usted vaya levantando, tú vayas levantando en el momento adecuado y con una minuta que incluso en lo paralelo se puede ir trabajando con el Ejecutivo, decir ya respecto a la subrogancia, vamos a establecer no sé tal cosa. Te agradezco que tú precisas la situación, pero facilita mucho la discusión si nosotros globalmente declaramos esta inconstitucionalidad por los antecedentes que nos señala la Secretaría. Además, la Secretaría es la encargada de llevar esta discusión con lo más ordenadamente posible y luego ir agrupando más que tus indicaciones, tus preocupaciones, más que la indicación 42, la 31, tú estás peleando un tema de subrogancia o de competencia o de tal o cual cosa. Entonces, más que agruparla en números, la indicación tanto agrupes temáticamente 3, 4 temas y yo no tengo ningún problema de abrir esa discusión y abrir la discusión en lo que corresponda, pero al menos como nosotros tenemos que ir votando indicaciones, es que despejemos las que no... pero por eso te agradezco tu situación, pero lo que sería bueno que transformaras tus inquietudes en temáticamente y como presidente le voy a velar por eso y abriremos la discusión en lo que corresponde para cerrar esa discusión o enmendarla o comprometer al Ejecutivo o votarla y que operen las mayorías correspondientes. Claudia, por favor. Sí, gracias, presidente. Yo no tengo dificultad, digamos, con, obviamente, rechazar todas las indicaciones que se nos colocan acá en el número 1, que tienen problemas con el borde de la reforma constitucional propiamente tal. Si es eso lo que no es que haya una inadmisibilidad o una inconstitucionalidad, sino que no dan cuenta de lo que ya se reformó constitucionalmente. Sin embargo, solo quiero advertir que la indicación 84 y 85 no tiene que ver con la reforma constitucional y sí tiene que ver con lo que le afectaría a los fiscales regionales, porque es la posibilidad de que el fiscal jefe de la supraterritorial le diga al fiscal nacional o le sugiera al fiscal nacional poder remover a un fiscal regional por situaciones graves y reiteradas. Yo no tengo problema, digamos, obviamente con la fundamentación. Lo que quiero decir es que solo me entra la duda de eso, porque en estricto rigor para mí inclusive eso está fuera de la idea matriz de la supraterritorial propiamente tal. No sé si me explico. Entonces solo quiero hacer esa inquietud y que si no se resuelve ahora que el Ejecutivo nos pudiera en algún minuto dar cuenta porque está esa posibilidad. Nada más. Reitero el mismo compromiso que la discusión en la temática sobre la 84-85, tú hagas el punto en el momento, abrirlo
correcto, sugerir al Ejecutivo que lo enmiende o que reabramos. Yo en eso no voy a dar por aprobado simplemente, pero quiero que para que nos ordenemos despachar esta situación, y también le pediría que hiciéramos la referencia, porque son dos sugerencias que nos hace la Secretaría. El número 1, con problema de constitucionalidad respecto al artículo 86 bis y 89 de la Constitución Política, y el segundo punto, que es la inadmisibilidad por el 65, inciso tercero, que es la 41 y 93. ¿Habría acuerdo en acordar eso, señor secretario? Señor presidente, somete a votación las indicaciones 8, 16, 22, 23, 30, 48, 50, 61, 83, 84 y 85. Senadora Zoraida Gensberger. O sea, la rechazo. Perfecto. Estamos en el punto 1, ¿no? Así Sí. es. Así es. Senadora Sí, Soraya rechazo. Núñez. O en contra. Senadora Sora Pascual. Sí, yo también las voto en contra, pero con la consideración específica de la 84-85 para revisar a posterior. Perfecto. Presidente. Voto en contra y con la consideración del 84-85 y de otras que como criterio, lo que señalaba que más que la norma es el criterio, y le pediría a los senadores y senadoras que no nos refiramos al número, más bien refirámonos al tema sobre el cual queremos hacerlo. En contra. Resultado de la votación, señor presidente. 4 votos por el rechazo. Rechazada. Y pasamos a continuación la inadmisibilidad por el 65, inciso tercero, respecto de la 41 y la 93. Senador. Gracias, presidente. Dentro de estas inadmisibilidades está la 93, que la presenté yo, que es respecto a el artículo segundo transitorio, que establece la gradualidad. Yo la indicación, entendiendo que no podía presentar indicación al respecto, la indicación que presenté es suprimirla, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón? Es simplemente para abrir el debate, y lo mismo que conversamos en fortalecimiento del Ministerio Público, ver la posibilidad que tenga el Ejecutivo de reducir un poco la gradualidad. Entonces, lo que hice yo fue, la indicación es suprimirla, obviamente que no corresponde. Yo podría discutir la inadmisibilidad porque es una supresión, que es lo que uno puede hacer, pero no voy a discutir eso, sino que solamente la idea de presentar esto era para hacer el punto y solicitar al Ejecutivo ver la posibilidad si esta gradualidad que se establece en el segundo transitorio pudiera, por la importancia que tiene este proyecto, reducirse un poco, un par de meses. Eso, presidente, gracias. Gracias, presidenta. En el mismo tema, más que referirnos a la 93, vamos a abrir el tema de gradualidad, plazo de implementación, para ver también si el Ejecutivo ahí nos ayuda a acortar, modificar, priorizar lo que corresponda. Si le parece, con la misma votación, la declaro inadmisible directamente, en este caso por el artículo 65, inciso tercero. Se declaran inadmisibles la indicación número 41 y 93. Entonces, ahora entramos derechamente a la votación de aquellas indicaciones que no han sido consideradas en estas dos votaciones, en estos dos informes que nos hace el secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, entonces ahora corresponde ocuparse de la indicación número 1. Está en la página 2 de nuestro comparado. Esta indicación número 1 es del senador Soraraya, incide en el numeral 1 del artículo 1, que dice: sustitúyese en el inciso quinto del artículo segundo la frase en los artículos noveno, noveno bis y noveno ter por la frase en el artículo noveno bis. Y el senador Soraraya propone sustituir la expresión en el artículo noveno bis por en el artículo noveno. En la página 2. ¿Se ofrece la palabra? No logro entender Este es el artículo 9 de este proyecto de Claro. la ley 19.600.
Palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Es solo formal. Lo que pasa es que actualmente el 9 está derogado. Entonces lo que hace el senador Araya acá es como reordenar y al 9 bis, que está más adelante, pasa a ser 9. Claro, ahí lo que habría que estar seguro es que no haya otras referencias al 9 bis. Hecha esa aclaración que es de adecuación, yo sugeriría que la aprobemos con mandato a la Secretaría para que pueda armonizar la referencia si es el 9 bis o 9 de acuerdo a lo que hagamos más adelante. ¿Les parece, colega? Sí. ¿Claudia? Sí, pero la sugerencia es aprobarlo, porque lo que está buscando es una precisión respecto del 9 o 9 bis, pero eso va a depender del resultado de las votaciones. No incide en nada sustantivo, sino que es adecuatorio y por lo mismo, como siempre, mandatamos a la Secretaría para que redacte adecuadamente las referencias. Porque el 9 actualmente en la ley vigente está derogado. Derogado. Entonces el 9 bis debiera pasar a ser 9. ¿Les parece, senadores? Sí. La indicación Sí. 1, 3 y 4. Y la 1, 3 y 4. ¿Y la 2? No, sí. Entonces, la indicación 1, 3 y 4. ¿Habría acuerdo? Aprobado. Continuamos. Sí, señor presidente, enseguida en la página 3, ustedes ven que está la indicación número 2, que también es del senador Araya. Esta incide en el numeral 2, letra A. El numeral 2, letra A dice, en el inciso cuarto del artículo 8, elimínase la frase o reglamentarias. Aparece allí, a mano izquierda, subrayado en negrilla. El senador propone suprimir este literal A. Es decir, que se mantenga legales o reglamentarios. No. Exacto. Sí. Que se mantenga, porque él quiere suprimir la eliminación que hizo la Cámara. Suprime la letra, claro. La letra. Se ofrece la palabra. Adelante. Gracias, presidente. La 2. Entendemos que el proyecto de la Cámara eliminaba la frase o reglamentarias por un tema de concordancia con el actual artículo 8 de la Constitución, que señala que los motivos de secreto son legales y habla de ley de quórum calificado. De hecho, el artículo 8 dice: son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Y entendemos que ese era el sentido de eliminar esa expresión. ¿Se ofrece la palabra al Ministerio Público? ¿Y el Ejecutivo está de acuerdo? ¿O el Ejecutivo? Sí. O sea que... Estamos de acuerdo con lo que viene de la Cámara. Sí, gracias, presidente. Yo también estoy de acuerdo con dejar lo que viene de la Cámara, puesto que efectivamente al eliminar reglamentaria, lo que hace es que solo por un reglamento el Ministerio Público puede determinar lo que es secreto, y creo que para la transparencia y la rendición de cuentas es mejor que estas definiciones queden por ley, digamos, en el marco de sus criterios más grandes. Por eso es que estoy también de acuerdo con lo que viene de la Cámara, no con la indicación del senador Araya en este caso. Gracias, presidente. Efectivamente, entendemos la incompatibilidad que existe hoy día entre la ley orgánica y el texto constitucional. Es difícil para un fiscal nacional adherir a una norma que le restringe sus atribuciones. Voy a poner un ejemplo. Las actas del Consejo General, por ejemplo, o las discusiones del Consejo General, hoy día son reservadas, pero son reservadas por un reglamento de la Fiscalía. No hay ninguna norma que permita que esas discusiones sean reservadas. Esa reserva permite que los
fiscales puedan transparentar sus opiniones con mayor facilidad que si estas quedaran todas siempre por escrito. De hecho, usted ha visto que hay bastante incomodidad cuando se dan a conocer discusiones que se producen en el interior del Consejo. Pero esa reserva no tiene base legal, esa reserva tiene base simplemente reglamentaria, no está contenida en la ley orgánica. Instituciones como esa, por ejemplo, se verían restringidas con esta reforma. Pero debo confesar que entiendo las limitaciones de incompatibilidades que hay. Espero que en la ley de fortalecimiento o en otra pueda repararse el problema. Gracias, presidente. Gracias, fiscal. Es interesante esta discusión y no sé si me ayuda ahí el Ejecutivo, ofrezco la palabra. A propósito de una discusión vía recursos de protección y otras acciones recursivas que se dieron en los últimos meses, a propósito de la solicitud de publicidad de los sumarios o la sanción disciplinaria de la Comisión de Ética de la Corte Suprema respecto de sus integrantes, procesos que han hecho. He seguido esa discusión desde el punto de vista del principio de transparencia y cito en esto al exministro y colega senador Hernán Larraín, que integrante de esta comisión fue muy activo en la elevación de rango constitucional del principio de transparencia incorporado en el texto constitucional. Yo entiendo la discusión y por eso es bueno que en este tipo de instancias en que estamos construyendo esto junto con el fortalecimiento del Ministerio Público, es quizás la primera gran reforma al Ministerio Público después de 20 y tantos años de funcionamiento, en que uno tiene que entender, velando por el principio, que hay una serie de actuaciones que muchas veces son las propias instituciones, y por eso hago esta referencia a la Corte Suprema, que generaban un conjunto de elementos que permiten un mejor tratamiento de sus diferencias o procesos disciplinarios o internos, que también una institución ya compleja, adulta, como el Ministerio Público, también tiene una serie de actuaciones. Entonces, sin perjuicio de que lo voy a poner en votación, creo que es relevante no perder esa perspectiva de discusión para que las instituciones tengan la capacidad de deliberar, tengan la capacidad de transparencia, pero también tengan una capacidad de funcionar por las vías institucionales y no haya que hacer prácticamente consejos paralelos o reuniones informales para tomar decisiones. A mí me gusta cuando cada fiscal regional, nacional o cualquier funcionario manifiesta su opinión, la consigna, pero también eso tiene un resultado y no simplemente hay una protección o hay una inacción respecto a situaciones que son evidentes pero que no se pueden transparentar completamente para la toma adecuada de decisión. Perdone que haga esta referencia porque creo que a veces no es baladí este tipo de situaciones. Claudia, perdón. Sí, presidente, dicho la argumentación que yo di antes, yo quiero también decir que me parece importante que esta discusión se dé a lo mejor en la ley que corresponde y no en esta precisamente. Yo creo que aquí hay un tema de formalidad y de incompatibilidad con lo que dicta la propia Constitución con respecto a la ley orgánica del Ministerio Público, pero yo creo, y lo digo súper en serio, creo que uno tiene que generar los caminos de transparencia, de rendición de cuentas sobre una serie de actos de todas las instituciones, pero no me cabe la menor duda que si hay situaciones en las cuales los tribunales, el Ministerio Público, las policías, el Ministerio del Interior, por decir algo, que tienen que ver con situaciones de seguridad, etcétera, etcétera, debieran dar un debate y eso no fuera enteramente público por una razón de seguridad, yo creo que también se tiene que dar esa posibilidad, pero efectivamente arreglarlo aquí como generando nosotros mismos sí. la no coherencia legales, digamos, es lo que me provoca. Claudia, encuentro toda la razón. Solo te pedía una precisión que tú señalabas que debiéramos verlo en su mérito en otra norma. ¿Sugieres? Perfecto. Como que creo que es importante. Claudia, por favor, que para argumentar para que... O también en lo que hemos discutido, si no recuerdo mal, es en el debate presupuestario a propósito de cuáles son las instituciones que por temas de seguridad no tienen algunas restricciones en términos de que es todo lo público que pueden dar. No sé si me...
Me interesa, perdón, y aprovechando que está la biblioteca, el equipo de la biblioteca acá, yo pediría, si les parece, colega, en esta discusión, que creo que es profunda, pero es pacífica, digamos, no tenemos una confrontación, es pedir un informe, si la Secretaría nos ayudó, un informe de en qué materia se influye principio de transparencia, de publicidad, el artículo de la norma constitucional, con aquellas materias en que tiene que haber una reserva. Un poco la última intervención de la senadora. Si nos puede hacer una minuta con eso, se lo agradecería porque nos permite despejar esta indicación, pero concentrarnos el día de mañana en la ley de fortalecimiento del Ministerio Público o lo que decía Claudia, en las normas a veces de presupuesto donde nos damos esta tarea. Si nos ayuda, ¿habría acuerdo de eso de pedirle a la biblioteca una minutita sobre eso? Perfecto. No, pongámosla en votación. El señor presidente somete a votación la indicación número 2. Senadora, señora Bensperger. Yo voy a votar en contra de la indicación número 2. Creo que la indicación, lo que viene de la Cámara y tanto la indicación están fuera de la idea matriz, pero bueno, no voy a entrar a dar esa discusión. Voto en contra de la indicación. Gracias, senadora. Senadora Sora Núñez. En contra. Senadora Sora Pascual. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, el resultado de la votación. 4 votos por el rechazo. Rechazada. Continuamos. Señor presidente, hay que ir a la página 5 ahora. En la página 5 aparece la indicación número 5 del senador Soraraya. Esta indicación incide en el numeral 4, letra B, aprobado por la Cámara de Diputados. Este numeral 4 modifica el artículo 12 en el siguiente sentido. En la letra B, que es la que interesa en este caso, dice: incorpórase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando al actual inciso tercero a ser inciso cuarto. Por su parte, la Fiscalía Supraterritorial organizará su trabajo por macrozonas, las que se determinarán según lo dispuesto en el artículo 37 ter. El senador Soraraya propone suprimir este literal. Sí, le parece también por un tema de fair play, el senador Araya me llamó a primera hora, está con un tema familiar, un tema de ausencia. Yo creo que estamos de acuerdo en esto en el ordenamiento, pero creo que es correcto que estén todos los integrantes. Al menos para este tema, si les parece, no sé, Claudia y Ana María. Solo, presidente, sí, consultar, porque este tema también quedó pendiente en la sesión anterior. Entonces, solo si hay, porque yo entiendo que dimos la discusión, aquí no hay, por lo menos de parte de algunos los que hicimos indicaciones en esta materia, no hay un estar en contra de la situación de generar macrozonas. Si el tema era la ductibilidad de las definiciones de las mismas, y por lo tanto, desde esa perspectiva, solo consultar si hay algún avance en materia de lo que presentamos como elementos del debate para una contrapropuesta y resolver de mejor manera cuando estén todos presentes en la próxima sesión. Senadora Núñez, inmediatamente, sí. Yo creo que el concepto estamos todos claros en que no tienen que ser estrechas, tienen que ser más bien dúctiles, entender la dinámica del crimen organizado, que no es regional, que a veces, no sé, solo el caso de puertos, que hay no sé cuántos puertos en todo Chile y habrá una fiscalía dedicada a investigar eso y eso no puedes identificarlo en una región. Solo es también por un tema de deferencia, el senador Araya me llamaba por esto y yo creo que más que las indicaciones es escuchar al Ejecutivo en qué propuesta o al Ministerio Público cuál es el camino que sugieren. Senadora Núñez y luego Ana María. Sí, no, gracias, presidente. Entendiendo que la votación por este tema de fair play será cuando estemos todos y yo lo comparto, a lo mejor por último para avanzar en qué está cada uno, porque hay ayuda, digamos, en la propuesta que ellos traigan, a propósito que la discusión la vimos la semana pasada, para ir definiendo, ¿no? Pero por lo mismo, para que votemos en aquellas en que no hay conflicto, dejemos esto pendiente, todo lo de la macrozona, insistir más o menos por dónde va la propuesta de ustedes, cerramos el debate ahí y continuamos
que nos diga el Ministerio Público cómo lo frasean, cómo están pensando el... Señor presidente, por su intermedio, en la sesión anterior se nos encomendó a que trabajáramos junto con el Ejecutivo en una propuesta en línea de lo acordado por la Comisión, en el sentido de que no está en discusión la existencia de la macrozona, sino que lo que estaba en discusión era más bien los contornos de las macrozonas, si es que iba a tener o no más bien características funcionales o en relación a la iniciativa como está, que es más bien de carácter geográfica, y nosotros traemos una propuesta. Ahora, esa propuesta implica en la práctica que debiera continuar la norma como está propuesta en su actualidad, que establece precisamente que por su parte la Fiscalía Supraterritorial organizará su trabajo en macrozonas. Perdón, eso es en artículo... Es en el artículo 12, en su letra B, en que se mantenga la norma que establece que por su parte la Fiscalía Supraterritorial organizará su trabajo por macrozonas, las que se determinarán según lo dispuesto en el artículo 37 ter, y entonces la modificación sería al 37 ter, que eso es la propuesta que trabajamos con el Ejecutivo. Entonces sería mantener esa norma y aprobar, entonces, o más bien discutir la propuesta que se trae sobre el 37 ter. Perfecto, entonces lo dejamos pendiente para el 37 ter la discusión, ¿o ustedes han avanzado algo en el 37 ter? Tenemos una propuesta para el 37 ter, que implica mantener, implica que la indicación del senador Araya debiera ser rechazada porque apunta a precisamente que se regulen las macrozonas, pero los contornos están en el 37 ter, que están más adelante, y esa es nuestra propuesta. Perfecto. A mí, yo entiendo y comparto lo que dice Ana María, la fórmula. Solo me sigue preocupando el concepto organizará, que es imperativo del artículo 12. Entonces, yo en esta primera parte, manteniendo lo que viene, solo aprobaría la indicación del senador Durresti de cambiar el organizará por podrá organizar y establecer la regulación en el 37 ter. Pero si tú dejas el 12, el inciso segundo, con organizará, para mí eso es imperativo y le quita toda la flexibilidad que le queremos dar a la Fiscalía. Gracias Luz, pero por la misma línea para ver cuáles se aprueban o no, yo creo, o por eso va a venir en la discusión, en que habría que flexibilizar la fórmula y establecer los criterios para hacerlo. Pero, insisto, no quiero que nos profundicemos en esta discusión, dejémoslo pendiente. Lo que sí, secretario, entender claramente que estas indicaciones van en directa relación con las que son la 35, la 36 y 37, claro. Englobarlo en esa lógica. Ya. Avancemos y lo aprobamos en el 37. Parece que me sacaste la lápiz. Presidente, hay que ir ahora entonces a la indicación 9. Les recuerdo que la 8 ya fue rechazada por problemas ahí de constitucionalidad. En página 6 de nuestro comparado figura la indicación número 9, que va al texto propuesto en el literal A del numeral 5 que acordó la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados en ese literal A modificó el artículo 17 en el siguiente sentido: intercala en el párrafo segundo el literal A entre el guarismo 18 y el punto y coma que le sigue lo siguiente: sin perjuicio de lo anterior, el fiscal nacional estará facultado además para impartir instrucciones particulares al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en las investigaciones de los delitos que se encuentren a su cargo. La indicación número 9 es del senador Araya, propone reemplazar este texto por el siguiente: el fiscal nacional estará facultado para dictar instrucciones particulares al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en las investigaciones de delito de crimen organizado o de alta complejidad que estén a su cargo. Se ofrece la palabra. Presidente, yo estoy de acuerdo con la indicación del senador Araya, mejora
mejora la redacción simplemente, y esto es consecuencia de lo que ya aprobamos en la reforma y también en el otro. Claudia. A ver, entendiendo que esto está delimitado por la reforma constitucional, lo digo para distinguirlo de la discusión que yo hice en fortalecimiento del Ministerio Público, las instrucciones particulares, me da la sensación que tengo la percepción, digamos, que la indicación del senador Araya hace más acorde aún con la propia reforma, puesto que nombra el tipo de delitos que están asociados a la Fiscalía Supraterritorial. Yo solo quería plantear que, si bien está mandatado por la reforma constitucional, a mí me parece importante que quede claro que son instrucciones particulares exclusivamente en estas materias y no otro tipo de instrucciones particulares. Por eso es que mi indicación siguiente decía agregar la palabra exclusivamente también, que la quiero mantener como indicación, independiente de que aprobemos la del senador Araya. No sé si me explico. Veamos la 10. ¿En qué parte? Leámosla, por favor, ¿cómo quedaría? Presidente, quedaría así. Diría, el fiscal nacional estará facultado para dictar instrucciones particulares exclusivamente al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en las investigaciones de delitos de crimen organizado o de alta complejidad que estén a su cargo, haciendo la integración con la indicación del senador Araya. Luz. Me nace simplemente la duda, presidente, de nosotros en el proyecto de fortalecimiento autorizamos las instrucciones particulares al resto de los fiscales regionales. Entonces, me hace ruido que aunque sea otro proyecto, ¿no es cierto?, si quisiera por alguien interpretar que la palabra exclusivamente es para todo. O sea, que el fiscal nacional solo para la fiscal supraterritorial puede dictar instrucciones particulares cuando nosotros autorizamos en fortalecimiento que podía dictarse también a los fiscales regionales. Es mi única duda. Si me permito sugerir, entiendo el concepto para precisar, pero al quedar expresamente hace un poco de ruido respecto de lo que aprobamos anteriormente. Entiendo el concepto que no haya otras instrucciones y claramente dimos una larga discusión que las instrucciones sean específicas sobre los delitos. Creo que incorporar la palabra exclusivamente nos afecta un poco la discusión. Quiero también, para ser ordenado, voy a poner en votación la 9 del senador Araya y si usted la vota a favor, al menos argumentar ahí que quede la historia de la ley, sin perjuicio que vamos a votar también la 10, pero trato de sugerir que creo que estamos de acuerdo en su énfasis, pero no sé si la palabra exclusivamente es la mejor solución. Sí, presidente, yo, independiente del resultado de la votación, obviamente sostener que pueda votar también la número 10, pero quiero sí argumentar por qué hay una distinción. Por eso digo que hice la distinción con respecto a la discusión que hicimos en Ministerio Público, porque el debate en Ministerio Público, fortalecimiento del Ministerio Público, partió con una concepción de instrucciones particulares mucho más amplia. Y finalmente el debate, aunque yo no lo haya compartido, terminó delimitando cómo se entendían esas instrucciones específicas, porque ya no se llaman particulares, sino que se llaman medidas específicas, con un contorno determinado. Entonces, cuando acá la reforma, como sí mandata lo de las instrucciones particulares, porque estaba puesto, se va a entender o se debería entender con una visión más amplia que lo que está definido hacia los fiscales regionales. No sé si me explico. Dentro de lo particular es más amplio que la medida específica que está para el fiscal regional. Entonces, de ahí el que yo discuto que pueda también ser puesto. Otra cosa es lo que ustedes piensen, pero lo que quiero decir es que con esa argumentación es porque hay una pequeña distinción que para mí no es menor, nada más. Vamos a poner en votación entonces la indicación número 9, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación la indicación número 9. Señora Bensperger. A favor. Señora Núñez. Por favor, sus señorías. En contra. Gracias. Senadora Pascual. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 3 por la afirmativa, 1 rechazo. Aprobado. Pasamos a la número 10. Señor presidente, la indicación número 10 ya ha sido planteada.
y usted entiendo que está sometiendo a votación, ¿no es cierto? Correcto. Señor presidente, somete a votación la indicación número 10. Senadora señora Bensperger. En contra. Senadora señora Núñez. En contra, y igual que el anterior, creo que valía después de decir algo más, es porque yo precisamente tenía esta indicación, que ya sabemos por qué se rechazó por inconstitucionalidad, pero que buscaba dar una discusión más profunda en este tema. Entonces, bueno, voy a traer esta minuta, lo que ya hablamos, así que voto en contra ambas. Señor presidente, perdón, senadora señora Pascual. A favor, por los argumentos que di anteriormente. Creo que hay una distinción en este caso. No es lo mismo la instrucción particular a un fiscal supraterritorial que la instrucción particular o la medida especial a un fiscal regional. Y gracias, señora senadora. Señor presidente. En contra. Señor presidente, el resultado de la votación, 3 por el rechazo, 1 a favor. Rechazada. Enseguida, señor presidente, hay que ocuparse de la indicación número 11, que es del senador Salvador Araya. Esta incide en el literal B del numeral que estamos viendo, el 5. Dice el literal B, aprobado por la Cámara de Diputados. Incorpórase el siguiente literal de nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes. D. Disponer, con los recursos existentes, la creación de unidades macrozonales de trabajo con el fin de coordinar la conformación de turnos de instrucción, las investigaciones por delitos flagrantes o la conformación de equipos de funcionamiento integrado de análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad a cargo de un fiscal regional. El senador Soraraya, en su indicación 11, propone suprimir este literal. Se ofrece la palabra Ana María. Por su intermedio, señor presidente, esta norma regula macrozonas de trabajo que son distintas de la supraterritorial y lo que permite es que el fiscal nacional pueda organizar macrozonas de trabajo, por ejemplo, para la conformación de los turnos de instrucción, para la investigación de los delitos flagrantes o para el funcionamiento integrado del análisis criminal en crimen organizado y delitos de alta complejidad. Esto ocurre en la práctica. Existen macrozonas, por ejemplo, para los turnos de instrucción cuando se implementó la Bitácora Web Nacional, que es el instrumento que nosotros utilizamos para efectos de registrar los delitos flagrantes. O para el equipo ecometropolitano. Exacto. En el caso de los turnos de instrucción existe, por ejemplo, una macrozona norte, una macrozona austral, una macrozona sur, que permite a los fiscales regionales ponerse de acuerdo en cómo van a tomar los procedimientos y dictar las primeras instrucciones. Como señaló el fiscal, también el equipo ECO funciona como una conformación de un turno para las investigaciones de delitos flagrantes, ¿ah? Pero eso solo en la práctica funciona solo por el acuerdo de los fiscales regionales y aquí lo que se está proponiendo entonces es que sea el fiscal nacional el que tenga la facultad para crear esos macroturnos. Lo que sí queríamos, si nos permiten la oportunidad, es sugerir otra tarea más que nos parecía que era importante poder regular dentro de la conformación de las macrozonas, que es aquella que dice relación con la tramitación de los recursos procesales, ¿ah? Porque es algo que ya también se ha hecho en el Ministerio Público anteriormente, pero como señalé, requiere de la anuencia de los fiscales regionales en orden a ponerse de acuerdo para la tramitación de los recursos procesales y también en ese mismo sentido el eliminar la última parte que dice a cargo de un fiscal regional y dejarlo de manera un poco más amplia, porque no es necesario que en la práctica no están a cargo de un fiscal regional, sino que puede ser, como en el caso de las macrozonas, más bien un acuerdo y funcionan administrativamente en ese sentido. Entonces, traemos una propuesta en ese sentido que queríamos ver si es posible que la comisión la estudie y que la habíamos conversado con el Ministerio de Justicia. Señor fiscal. Sí, señor presidente, quisiera explicar el tema de los recursos procesales y profundizar sobre el particular. En su región, presidente, por ejemplo, al Hues, la Corte de Apelaciones de Valdivia, tiene competencia sobre las causas de la Fiscalía de la Región de los Ríos y las de los Osorno, que exactamente la provincia de Osorno, que depende de la Fiscalía Regional de los Lagos. Hoy día, si no se ponen de acuerdo la Fiscalía Regional de los Lagos y la Fiscalía Regional de los Ríos para un turno común, podrían estar obligados a tener oficinas distintas, abogados distintos, sin generar las economías de escala que a veces los turnos integrados, la colaboración puede generar. Pero es
hoy día la Fiscalía Occidente con la Fiscalía Sur, hay algunas comunas de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente que están bajo la competencia de la Corte de San Miguel. De nuevo, si no hay colaboración, si no hay un acuerdo entre ambos fiscales, la Fiscalía Occidente organiza su turno y la Fiscalía Sur organiza su turno. Y eso no solo tiene un impacto económico, sino que también tiene, de nuevo, impacto en la unidad de acción. En la región metropolitana, para que decir, en la Corte de Apelaciones de Santiago, tenemos 4 equipos distintos alegando, y si se ponen de acuerdo, muy bien, y si no se ponen de acuerdo en los turnos por 500 razones, alegan todos de manera separada. Y el problema es que, claro, en los argumentos que se emplean, la selección de los recursos, es disímil entre una fiscalía y otra. Lo que esto pretende es incorporar, tal como en esta regla se incorporan los turnos de flagrancia, etcétera, es también este proceso de trabajo en los recursos procesales para que la Fiscalía Nacional pueda eventualmente establecer que existan equipos de esta naturaleza también para los recursos procesales. Gracias, presidente. Gracias, fiscal. Luz, antes de dar la palabra, yo creo que, si les parece, para que avancemos, entendiendo que creo que estamos de acuerdo que escuchemos la propuesta que tienen para ver si eso ayuda a solucionar. ¿Pero quiere hacer una consulta? Adelante. Lo que pasa es que esta letra D está en el artículo 17, que son las facultades del fiscal nacional. Cuando uno lee la letra D, estos unidades macrozonales es para todos, no solamente para la supra. Entonces, primero, yo creo que otra vez está fuera de la idea matriz, no voy a dar... Esto debió haberse visto en el fortalecimiento, no acá. Aquí estamos viendo la supra y esto no puede tener relación con la supra porque también es para el análisis criminal y qué sé yo. Pero a mí lo que me pasa, presidente, que lo discutimos en la reforma constitucional y que es una de las razones porque queremos las macrozonas, aunque sean flexibles, porque lo que no queremos que pase es que con las facultades del fiscal nacional se debilite en beneficio de lo que persigue la supra, las fiscalías regionales, y que las fiscalías regionales, ¿no es cierto?, terminen haciéndole todo el trabajo a la supraterritorial y por lo tanto va a dejar de lado el trabajo regional a la que ella debe abocarse. Ese es mi problema y quiero saber cómo eso se resguarda. Era lo mismo cuando en un inicio se habían pensado que hubiera una supra por cada región, que finalmente iba a ser la Fiscalía Regional y eso debilitaba todo. Entonces quiero saber yo cómo esta nueva facultad del fiscal nacional va a afectar el funcionamiento de las fiscalías regionales en la pega que ellos tienen que hacer y no terminen dedicados a subvencionar y hacerle el trabajo a la supraterritorial. Eso, presidente. Sobre el punto, con el mismo argumento y para continuar y recogiendo además lo que decía recién el Ministerio Público, la indicación 12, y por eso la quiero traer a colación ahora, que yo presenté, y vale el que eventualmente eliminemos de la letra D a cargo de un fiscal regional. Vi la solución por otro lado, que, insisto, lo nombro ahora para seguir con la idea y a lo mejor termina enredando más el cuento que solucionándolo, pero yo al menos pretendía que este fuera el camino. A cargo de un fiscal regional, de una de las fiscalías regionales que integra la unidad macrozonal, porque lo que no puede pasar, que sabemos eventualmente va a pasar, es que el fiscal supraterritorial va a terminar estando en Santiago, la macrozona establecida con un criterio territorial, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, va a tener evidentemente cada una su fiscal regional y, como bien decía la senadora, ese trabajo se va a terminar haciendo allí, pero además esta vez, voy a decirlo así, lo que es peor aún, coordinado desde un fiscal supraterritorial que va a estar en Santiago. Por eso insisto yo, ante esa misma alerta, y a lo mejor otros motivos, pero esa era una de las principales, señalé en la indicación 12 el continuar y por lo tanto mantener a cargo del fiscal regional en una de las fiscalías regionales que integra la unidad macrozonal respectiva. Entiendo y recojo lo que ahora dice el Ministerio Público respecto de que para tener una cosa más flexible
eliminar directamente toda esa línea y el que sea un fiscal regional y que evidentemente ese fiscal regional pertenezca a una de las fiscalías de la macrozona. Pero, y aquí levanto mi alerta, hay un punto allí, o sea, en que, en definitiva, que en base de ese trabajo, y más que uno esté defendiendo a esta altura la labor del fiscal regional, que también deberíamos hacerlo, ¿cierto? Porque al final del día tenemos una labor de representación también, pero es porque si estamos creando una fiscalía supraterritorial es para que esa nueva institución se dedique exclusivamente a esto. Así que ahí marco el punto y aproveché de mencionar el argumento de la 12. Gracias. Escuchamos la propuesta del Ministerio Público. Ana María Sí, señor presidente, solo remarcar un punto en el que quizás no fuimos suficientemente claros, ¿no? para poder explicarlo. Esta propuesta es una propuesta que permite asegurarnos que va a haber cooperación entre las regiones, entre las fiscalías regionales, y también con la supraterritorial, pero la carga de trabajo de la supraterritorial no va a ser muy significativa, son 30 fiscales, ¿okay? Y en el país van a haber 1000. Entonces, claro, también va a haber la obligación de colaborar con la supra, pero no es donde está el foco principal de esto, sino que esto es una regla tal como está, y ojalá se pueda incorporar los recursos, tal como está, que lo que pretende es asegurarnos de que vamos a tener mecanismos legales en los que el fiscal nacional puede, con todo respeto, entre comillas, forzar a los fiscales regionales a cooperar entre sí cuando hay un interés institucional involucrado. Entonces, es una norma, está la supraterritorial para las investigaciones de crimen organizado, de alta complejidad, de carácter internacional o transregional, ¿no es cierto?, que tiene un grupo de causas. Pero esto es un tipo de cooperación de segundo nivel, podríamos decir, de segundo nivel entre las regionales, que precisamente permite resolver el problema que tenemos con los límites, nuestros límites administrativos entre las distintas regiones, y que permiten, con nuestra actual organización, que si un fiscal regional no quiere compartir turnos, ¿okay?, en una misma corte con otra fiscalía regional, simplemente no está obligado a hacerlo. Lo mismo nos pasa con los turnos de flagrancia. Por ejemplo, si hoy día quisiéramos hacer un turno de flagrancia metropolitano para asegurarnos que haya un criterio común en cuáles son los delitos por los cuales se pasa detenido a las personas, cuáles son las diligencias mínimas, los estándares, porque, insisto, hay instrucciones generales, pero no todo alcanza a las instrucciones generales. Para todas las instrucciones de flagrancia que sean a carabineros en general, en toda la ciudad, no podemos obligar a los fiscales a tener turnos comunes. De hecho, el equipo ECO metropolitano, si no hubiera habido un acuerdo entre las fiscalías regionales, no habríamos podido sacarlo adelante. No, el fiscal nacional no tiene la atribución de imponer la colaboración. Entonces, lo que busca esta regla es establecer una regla que permita establecer sistemas de cooperación entre las distintas fiscalías regionales. No quiero decir de segundo piso, porque pareciera de otro nivel, no quiero, por favor, no quiero que se malinterprete aquello, ¿no? Pero que es, tal como la supraterritorial va a emprender investigaciones a lo largo de todo el país, esto es lo que pretende, y saltándose nuestros límites territoriales, nuestros límites administrativos, lo que esta regla permite es crear en estas materias turnos de flagrancia, en equipos de análisis, ojalá recursos procesales, turnos de instrucción, establecer también cooperación entre las distintas regiones. Para poder explicarme incluso aún mejor. Yo hoy día, aunque pudiera parecer como muy obvio que Ñuble y Biobío cooperasen y tuvieran un turno de instrucción común, porque Ñuble hoy día tiene muy poquitos fiscales y hoy día Biobío tiene más fiscales, el fiscal nacional no puede imponerle a Ñuble y Biobío que tengan un turno común. Incluso más, depende de o sea, bueno, eso es otro problema. Ya. No, ninguna ley va a poder resolver ese problema. Ninguna ley puede resolver ese problema. Es decir, que si quisiéramos integrar la Araucanía con los ríos, por ejemplo, un turno común de flagrancia. Si los fiscales, o sea, que yo, no. A veces tienen que saltarse regiones. O sea, si tienen buena vida, buena relación. O'Higgins con Ñuble, pero Maule dice, no, sé que estoy bien con lo que tengo y no me conviene. Ese turno no se quedaría, aunque habría un interés común institucional en que se pudiera integrar. Ese es
Ese es el sentido de la propuesta. Y que efectivamente, yo creo que tiene que ver con la idea matriz del proyecto, porque aunque si bien no está directamente relacionada con la Fiscalía Supraterritorial, sí tiene que ver con cooperación supraterritorial, con cooperación que traspasa los distintos límites regionales. Y respecto de esta unidad de recursos del tema de recursos procesales, creo que es un buen ejemplo, es una aspiración muy antigua del Ministerio Público. Yo quisiera plantear que de hecho, en la historia del Ministerio Público, esta fue una iniciativa del fiscal Piedrabuena, así de antigua. El fiscal Piedrabuena intentó que hubiese una unidad de recursos procesales a nivel metropolitano. Pero los 4 fiscales metropolitanos no se pudieron poner de acuerdo. El fiscal Piedrabuena no tenía atribuciones para así resolverlo y quedó en su momento abandonada. Y la idea del fiscal Piedrabuena en aquel tiempo era que la unidad de recursos procesales, que ya tramita las causas en la Suprema y en el Tribunal Constitucional, podía estar a cargo de coordinar el trabajo de estos abogados que iban a tramitar los recursos a nivel de las Cortes de Apelaciones. No hubo acuerdo y simplemente no prosperó y tenemos equipos separados hasta el día de hoy. Gracias, señor presidente. Vale. Claudia. Sí, presidente, yo... a ver, yo lo primero que quiero plantear aquí es que yo entiendo que lo que se está tratando de resolver, no solo con la supraterritorial, incluso con este literal en particular de este artículo que se pudo haber discutido más profundamente, a lo mejor también en el fortalecimiento del Ministerio Público, pero no, como eran 2 proyectos que venían, uno tramitado primero por su primer trámite por la Cámara y nosotros no conversamos en ese momento. Pero más allá de eso, yo lo que quiero decir es que es muy complejo resolver la naturaleza del Ministerio Público con las autonomías de los fiscales regionales y al mismo tiempo esta, por así decirlo, unidad de acción con esta supraterritorial y las instrucciones tanto generales como las medidas específicas o las instrucciones particulares en el caso de la supraterritorial. Quiero decir lo que es complejo no para no dar el debate, sino que efectivamente porque genera tensiones, porque se tiene que resolver con los intereses de lo específico de cada caso, lo general de las instrucciones, o sea, es una complejidad. Yo lo que sí quiero plantear es que me parece súper importante el resguardo de esas autonomías en términos de los fiscales regionales, también de la unidad de acción y de una unidad de acción en función de lograr la condena en el caso del crimen organizado, los delitos de alta complejidad y de todos y cada uno de las investigaciones que emprende el Ministerio Público. Y no podemos ver este debate como que la supra, y perdón si a lo mejor lo simplifico mucho, pero así me lo armo yo en el esquema para poder entendérmelo mejor, la supraterritorial es como un jefe nacional sobre otros. No, por eso estoy diciendo, no es lo que ustedes han planteado, lo que estoy diciendo es que para que no se entienda que es así, que es un jefe nacional sobre 30 fiscales supraterritoriales y que a su vez esos 30 fiscales podrían ser unos jefes intermedios sobre los fiscales regionales. Yo creo que esa visión de un extremo no puede ser, como tampoco que efectivamente no puedo no tener efectivamente esa unidad de acción que decía que logre la coordinación para tener criterios en común para perseguir y lograr las condenas en estas materias. O sea, yo creo que eso es un poco la dificultad que tenemos y es lo que hay que tratar de lograr. A mí sí me parece importante no visualizar, y por eso digo, es un equilibrio que hay que buscar, que no es fácil, que nadie se vea como subordinado a otro, ¿no? Pero al mismo tiempo que tampoco se entienda como que es un mero robot que está replicando instrucciones. No sé si entonces creo que ahí hay una cosa que tenemos que resolver y yo estoy absolutamente en disposición a que lo resolvamos de la mejor manera posible. Si no es para no dar el debate, todo lo contrario, solamente para decir que me parece que efectivamente esto se complejiza más aún cuando uno escucha y dice, oye, pero si van a hacer este turno de instrucción o si van a hacer este turno de flagrancia, que al mismo tiempo lo mínimo es que no solo hayan estas consideraciones y se coloquen de acuerdo, sino que también conozcan los territorios en los cuales van a operar en ese turno. Porque también pasa que dicen, no, es que nos mandaron a ponernos en no sé dónde, ni siquiera sabían que estábamos a 50 y no sé cuántos kilómetros, que no alcanzábamos a llegar. No sé si Entonces, yo creo que esa es la complejidad que tenemos que resolver aquí. Y a mí lo que me ha quedado sumamente claro y creo que es lo que hay que resguardar en todo momento en cada una de las indicaciones que se aprueben de este proyecto de ley es que la supraterritorial es para combatir el crimen organizado, los delitos de alta complejidad y en delitos que operan en más de un territorio
obviamente, y que tienen asociados también inclusive modos en común, digamos, porque por algo es que se puede, o medios, digamos, o algo que los hace característicos que permita agruparlos, si no, no tiene ningún sentido. Eso, presidente. Paulina, yo lo que le pediría, sin perjuicio de las intervenciones, que nos refiramos a esta indicación particularmente, que es la 11, y ver si o votamos o hay una propuesta de redacción distinta, que es lo que había señalado. Entonces, no sé, Paulina, si quiere intervenir antes o escuchamos la propuesta. Sí, voy a intervenir antes. Gracias. A ver, solamente para poder preguntar, porque a lo mejor yo, al menos con la explicación, presidente del Fiscal Nacional, estoy plenamente convencida, lo quiero decir así de tajante, con la creación de las unidades macrozonales de trabajo. La cooperación, la mayor coordinación, creo que es necesario y qué bueno que quede en este proyecto, porque también creo que al final del día, más que hablar de la supraterritorialidad, es un todo. Así que yo prefiero que no quede. Pero mi pregunta directamente va, para ver incluso si seguimos o no con la 12 indicación, es si creadas las unidades macrozonales de trabajo, y entendiendo que podemos acoger esto de que no quede el fiscal regional en el texto, el ánimo o lo mejor, ¿cierto?, o el mejor funcionamiento es que queden a cargo de un fiscal regional de esa macrozona, o puede quedar directamente a cargo de cualquier fiscal que esté en Santiago, etcétera, etcétera. Gracias, presidente. Escuchemos la propuesta y yo creo que con eso resolvemos cómo votamos la indicación. Ana María. Perfecto. Por su intermedio, señor presidente, la propuesta es, en la letra D, establecer la siguiente redacción: disponer, con los recursos existentes, la creación de unidades macrozonales de trabajo con el fin de coordinar la conformación de turnos de instrucción, las investigaciones por delitos flagrantes, la tramitación de recursos procesales o la conformación de equipos de funcionamiento integrado en análisis para el crimen organizado y delitos de alta complejidad, entre otros aspectos que requieran el trabajo mancomunado entre fiscalías regionales. Punto. Ya, no se hace la destinación a cargo de un fiscal regional, no, obviamos esa situación. Sí. Entre otros aspectos que requieran el trabajo mancomunado entre fiscalías regionales. ¿Y a cargo de quién va a estar? Claro, exacto. Lo que ocurre es que administrativamente esas funciones no tienen por qué estar a cargo de un fiscal regional, sino que funcionan por acuerdo administrativo y hay un encargado, pero son funciones más bien de naturaleza administrativa. No es que el fiscal, no es que haya un fiscal regional a cargo, porque son varias macrozonas que pueden incluir a varios regionales y los vamos a distraer a los fiscales regionales con esa labor específica. Ya. Y no con la dirección de su propia Fiscalía Regional, en circunstancias que pueden ser acuerdos administrativos, como señala el fiscal. En el caso particular de los recursos procesales, puede ser una unidad de recursos procesales. Ana María, lo que agradecería es que si lo puedes, el texto, escribirlo o tenerlo impreso de alguna manera, porque tenemos que votar un texto, y le doy la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Efectivamente, nosotros hemos estado conversando con el Ministerio Público respecto de esta norma. Es una norma que se incorporó en la Cámara. Sabemos que probablemente no tenía mucho que ver con la Fiscalía Supraterritorial, sin embargo, en la Cámara se decidió incorporarla y nosotros estuvimos de acuerdo justamente porque, particularmente porque el Ministerio Público ya tiene de alguna manera organizado su trabajo de esa manera y entendemos la necesidad que tienen de poder organizar su trabajo, y si nos damos cuenta, como en el listado de tareas que aquí se señalan, es un listado de tareas que más bien tienen que ver con un aspecto bien operativo. Investigaciones por delitos flagrantes, recursos procesales, etcétera. Y sí nos gustaría hacer hincapié también, a propósito de la misma aprehensión que se tiene, es que se está hablando justamente de que es un trabajo mancomunado entre fiscalías regionales. Si bien no se refieren al fiscal regional, pero sí levantan que sea fiscalías regionales. De acuerdo, entonces. Tenemos el texto. Sí, Claudia. Presidente, y para mayor claridad y despejar dudas, el poder determinar aquí en esta misma nueva sugerencia de redacción que se hace, los posibles a cargo que pueden estar, para que no quede como en el aire que no haya nadie responsable. No sé si porque si no...
O sea, o que diga... Claudia, pero yo creo que en la explicación se autoexplica por lo que señaló Ana María. En definitiva, la decisión que adopte. Lo importante es no dejar al fiscal regional como puede que en algún momento sea un fiscal regional, o sea, alguien que esté a cargo de tal o cual temática. Yo creo que queda abierto en eso. Si leemos el texto propuesto, o no sé si Ana María lo tiene escrito. ¿Usted lo tiene a mano, secretario? Si no corresponde que me corrijan. Pero... Ya, perfecto, démosle. Gracias, presidente. Esta secretaría logró tomar esta redacción. Letra D, disponer con los recursos existentes la creación de unidades macrozonales de trabajo con el fin de coordinar la conformación de turnos de instrucción, las investigaciones por delitos flagrantes, la tramitación de recursos procesales o la conformación de equipos de funcionamiento integrado en análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad, entre otros aspectos, que requieran el trabajo mancomunado entre fiscalías regionales. Esa sería la propuesta de redacción de ellos. Sí, entonces lo que vamos a poner en votación es, si le parece, la indicación que habría que rechazar la indicación y ponernos... Con esta redacción. Sí, Y votamos la 12 con la redacción del Ejecutivo. Con la redacción del Ejecutivo. Entonces, en votación la número 11. Señor presidente, somete a votación la indicación número 11. Senadora señora Bensperger. En contra. Senadora señora Núñez. En contra. Senadora señora Pascual. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo. Rechazada. Vamos a someter a votación la número 12 con la redacción con modificaciones. Exacto, La redacción, revisemos si lo que está acá, secretario, es textual o lo que usted señaló para que quede incorporada la... Sí, presidente, Está igual, perfecto. Entonces, es la 12 con modificaciones con el texto que está a su disposición. Es decir, se aprobaría con unas modificaciones. En votación. Señor presidente, somete a votación la indicación número 12. Senadora señora Bensperger. A favor. Senadora señora Núñez. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Llegamos al tiempo, presidente. Aprobado. A ver, tenemos la 13... A ver, revisemos solo la 13 si es que incide sobre los... Señor presidente, enseguida, ahí en la página 9, está la indicación 13, que es de la senadora Sora Pascual, que propone agregar a continuación de la expresión unidades macrozonales la palabra funcionales. Esto está relacionado con una indicación anterior de ella. Sí, Claudia, al parecer la referencia que tú has construido de las macrozonas funcionales es más bien para la discusión anterior y no estas unidades macrozonales de trabajo, que como señaló el fiscal son de segundo nivel más interno. Entonces, tal vez yo sugiero que la retire y mantenemos ese criterio de discusión en el 37 TEN. Perfecto. Estamos en la hora. Agradecer a todos y cada uno por el avance. Quedamos principalmente, secretario, con la discusión del 37. Yo le pido también al Ejecutivo que nos ayude a la construcción de una propuesta y, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.